En Radio Portales de Valparaíso presentamos Revelando. Un programa donde se abordan temas de actualidad, contingencia y la agenda cultural de la zona. Entrevistas del ámbito nacional e internacional. Revelando es presentado y auspiciado por Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Con ustedes, Revelando en Radio Portales de Valparaíso. Muy buenas tardes, queridos amigos y auditores de Radio Portales de Valparaíso, la primera de Chile y puerto de fondeo de nuestro espacio radial. Hoy, viernes 8 de noviembre de 2024, estamos dando inicio a un nuevo programa de Revelando que nos acompaña de lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde. Y hoy, como todos los viernes, junto a ustedes, Francisco Muñoz Pinto y Mario Mataluna Morales, conductores de Revelando del el día viernes. Agradecemos a Radio Portales de Valparaíso que nos abre sus señales en el dial de FM 89.5 AM 840 y también a través de su señal online en la página web www.portalesfm.cl. No se olvide colocarle el FM, www.portalesfm.cl. Y por supuesto agradecemos a nuestro auspiciador, a quien hace posible que Revelando esté en el aire todos los días junto a ustedes, como dijimos de lunes a viernes. Nos referimos a la Asociación Gremial de Oficiales de la Armada en Retiro, Asofar AG. Gracias nuevamente a Radio Portales de Valparaíso y un especial agradecimiento a nuestro auspiciador Asofar. También, y como lo hacemos al iniciar cada uno de nuestros programas, saludamos a nuestro gran amigo y colaborador Enzo Alvarado, quien permite que este programa llegue hasta los estudios de Radio Portales de Valparaíso. Nuestro agradecimiento y saludo cariñoso a Enzo. Y por supuesto, saludamos y agradecemos también a nuestros amigos radiocontroladores de Radio Portales de Valparaíso que colocan finalmente este programa en el aire y permiten que llegue hasta cada uno de los hogares de ustedes. Queridos amigos, nos referimos a don Luis Salinas y a don Claudio Alvarado. Y ya, muy buenas tardes, Francisco, ¿cómo está usted en este primer viernes de noviembre? Aunque no lo creamos, estamos... Francisco. Se nos está acabando el año, Mario, más rápido de lo que nos habría gustado. Señores auditores, muy buenas tardes. Mario, un gusto estar contigo de nuevo. Enzo, muchas gracias por todo. Radio Portales, buenas tardes también. Y muchas gracias por permitirnos estar acá. Oye, Francisco, y parece que se está asentando la primavera, porque han estado re bonitos y calurositos los últimos días, ¿eh? Sí, ha estado aumentando la temperatura gradualmente. Se demoró en llegar la primavera, pero está llegando. Está Se va a llegando. empalmar con el verano. No, ni cuenta iba a llegar el verano y todavía vamos a estar esperando la primavera. Es verdad, es verdad, es verdad. Ya, vamos entonces con las efemérides nacionales y senadores de la presente semana. Vamos. La primera que tenemos es el 4 de noviembre del año 1764. Es como 50 años antes de la, más o menos, digamos, 50 años antes de la independencia. El gobernador Antonio Gil y Gonzaga funda el puerto de Talcahuano, designándolo como puerto de defensa de la ciudad de Concepción, la que a mediados del siglo XVIII, después de los últimos terremotos que destruyeron sus casas de penco, fue reinstalada en su actual ubicación, la ubicación que tiene la ciudad de Concepción en el día de hoy. 5 de noviembre de 1820, ya Chile país independiente. En horas de la noche, bajo el mando de Lord Cochrane, 240 marineros y soldados de marina voluntarios abordaron la fragata española Esmeralda en el puerto del Callao. Esta es la primera de las 6 Esmeraldas que ha tenido Chile. Continuó tomando por total sorpresa a los españoles, capturándola en una acción brillante por su audacia, sacándola con éxito de la bahía a las 3 de la mañana del día 6, entre los fuegos de las baterías del puerto y con la bandera chilena flameando al tope de sus mástiles. Esta es una
tremenda hazaña que ocurrió, está dentro de las grandes hazañas de la Marina de Chile. Y 7 de noviembre clásico, de mil, perdón, no, no, y una acción clásica típica de Cochrane. claro, abordaje, ¿cómo se llama? Abordaje, claro. Aproximar sigilosamente, tomar por sorpresa, abordar. Nelson era más o menos de lo mismo también, ¿eh? Sí, ¿Cómo se llama? Muy, muy audaces. 7 de noviembre de 1856. Ya adentrada, ya llevamos 30 años y más también de independencia. Recala a Valparaíso en su viaje inaugural la corbeta de guerra de 800 toneladas Esmeralda segunda, la nave que se cubriría de gloria el 21 de mayo de 1879. Fue construida entre 1854 y 1855 en los astilleros ingleses de William Pitcher, situado en la aldea de North Fleet, a orillas del río Támesis, río abajo desde Londres. Fue el primer buque de guerra a vapor e impulsado por una hélice con que contó la Armada de Chile. La Esmeralda de Prat fue el primer buque a vapor que tuvimos aquí en la Armada. Fue armada el día 09 de octubre de 1866 con 16 cañones cortos y 4 largos, todos de 32 libras. Desarrollaba a una velocidad de 8 nudos. De ahí viene la palabra de la Armada de Chile porque los buques se armaban. Hoy día ni pensarlo con toda la sofisticación, los sistemas de control de fuego, la ronda y la elevación de los cañones, etcétera, es impensable tomar un buque mercante o un buque de carga y armarlo para conflicto. Pero en ese tiempo sí todavía tenía sentido el hecho de hablar de armada. es verdad, es verdad. Recordemos, perdón, que se armaban buques mercantes. Los buques mercantes, ¿no es cierto?, se le colocaban cañones y los convertían en buques de guerra Exacto. para la De guerra. hecho, buques que pelearon en la guerra del Pacífico después fueron desarmados y siguieron trabajando, o sea, siguieron navegando por las costas chilenas como fleteros, como buques de carga. Sí, además. 3 de noviembre de 1877. Ingresa a la Armada el marinero Constantino Micalvi, joven griego contratado por la Oficina General de Enganche, al que como contramaestre le correspondió encontrarse a bordo de la Esmeralda el día del combate naval de Iquique. Después de ser rescatado de su prisión en la aduana al ser tornada a la ciudad por los chilenos, embarcó en la goleta Covadonga, donde murió al hundirse la gloriosa nave de Condel, luego de ocurrir la explosión de un bote cargado con dinamita en Chacay, el 13 de septiembre de 1880. La Covadonga fue un día, después de su heroico participación en el combate de Punta Gruesa, terminó sus días en este hecho, fue un día por los peruanos. 2 de noviembre de 1879 se produce el desembarco y la toma de Pisagua, con lo que las fuerzas chilenas se ubicaron como cuña entre el ejército aliado de Tarapacá y el de Tacna y abrieron un importante acceso al territorio enemigo. La campaña terrestre se había iniciado con una victoria conjunta de las Fuerzas Armadas de Chile. Este hecho constituye el primer desembarco anfibio orgánico efectuado en el mundo y se ha convertido en un ejemplo típico tanto por su organización como por su ejecución. Fue el desembarco en Pisagua fue, desde el punto de vista de las tácticas navales, digamos, y de organización, fue algo fantástico. Y como dice aquí, desde el punto de vista de la ejecución, tremendamente heroicos todos los que participaron ahí. 6 de noviembre de 1940. El Estado de Chile, bajo la presidencia de don Pedro Aguirre Cerda, fija los límites del territorio antártico chileno. En la determinación del sector de 1.250.000 kilómetros cuadrados que comprende a los meridianos 53 al 90 oeste, tuvo una destacada participación el catedrático en Derecho Internacional Julio Escudero Guzmán. 7 años después, el 6 de febrero de 1947, el comodoro Federico de Salaga Toro inaugura la primera base antártica chilena, enterrando en el lugar uno de los 3 ejemplares del acta de construcción de la que en el tiempo se transformó en la base Arturo Prat, la que nació con el nombre de Soberanía. Lo que hoy conocemos por la base Arturo Prat, ubicada en la Antártica, inicialmente era la base Soberanía. Oye, Francisco, y agregar que un año después, en 1948, don Pedro Aguirre Cerda fue el primer presidente de un país en pisar la Antártica, en visitar la Antártica. Pues, fue a inaugurar la base, Eh, eh,
la base O'Higgins, sí, la base O O'Higgins la, de o Higgins. la, o la Pedro, o la Pedro Aguirre Cerda, Oh, la Pedro de Gracera, perdón, la yo, Pedro de yo creo que Gracera. fue, yo creo que fue la inauguración, creo, no estoy, ahí Esa tiene razón, me no, dejaste, me pusiste en un aprieto, pero yo creo que fue la base, la Pedro Aguirre Cerda. Pedro de Gracera, no, de la Pedro de Gracera, sí, efectivamente, efectivamente. Efectivamente, no sé si fue así, pero fue el primer presidente que pisó la Antártica. Así Así es. es. Del mundo, digamos. O sea, el Sí, primer, claro. claro. La primera persona con el rango de presidente La que visitó la presidenta. Antártica. Así está mejor dicho, efectivamente. 5 de noviembre, Día Mundial sobre la sensibilización de los tsunamis. Importante para nosotros porque tenemos los tsunamis. La conmemoración está basada en los compromisos adoptados en el marco internacional de Sendai, que establece para los países miembros de las Naciones Unidas el cumplimiento de 7 metas referidas a la gestión del riesgo ante desastres naturales. 7 de noviembre, Día Nacional del Artesano. Mediante decreto del Ministerio de Educación, este día se celebra desde el 2003 para reconocer y valorar a nuestros artesanos, quienes mantienen vivas las tradiciones ancestrales de nuestro país, reflejo del quehacer y cultura de nuestros pueblos originarios. Y finalmente, el 8 de noviembre se celebra el Día Mundial del Urbanismo. Eso es lo que teníamos, Mario, para hoy. Perfecto. Fueron las efemérides nacionales y navales de la presente semana. Y vamos ahora con la pauta que tenemos preparada para el día de hoy. Y el día de hoy estamos retomando las historias de Valparaíso, eh, que gustaban a muchos de nuestros auditores, las historias de Valparaíso. Retomamos el día de hoy, en el programa de hoy, las historias de Valparaíso. Y el día de hoy vamos a hablar específicamente de los almacenes fiscales de Valparaíso. La referencia para esta crónica, o para esta, bien digo, para esta crónica que le vamos a dar a conocer, está tomada de un reportaje escrito en la revista de Marina del año 2012 por el capitán de corbeta, señor Víctor Larraín, a quien conocí, un señor muy interesado por la historia y investigó mucho respecto de los almacenes fiscales, porque él estuvo de votación en el Centro de Abastecimiento de Valparaíso, donde aún funcionan tres de estos magníficos edificios. Oye, y los almacenes fiscales eran todo un símbolo, ¿cómo se llama? Viajando en camino a Playa Ancha, uno no podía dejar de maravillarse con estos imponentes almacenes. Así es. Sí, pero yo creo que más que verlos por fuera, Francisco, nosotros que hemos tenido la oportunidad muchas veces, verlos por dentro es impresionante. Esa estructura metálica que los soporta es realmente fantástica. Se aprecia la dureza, la firmeza, la solidez de los edificios, y por eso que han durado y han perdurado a pesar de tanta calamidad que tenemos con nosotros con terremotos, pues. Gracias a eso que son tremendamente sólidos Es verdad. y muy bien fabricados. Bueno, antecedentes iniciales. El 21 de febrero de 1811 se promulga la Ley de Libertad de Comercio, primera ley de la República, entre paréntesis. Con esta ley se decretó la libertad de comercio a los puertos de Valparaíso, Coquimbo, Talcahuano y Valdivia. Luego, el artículo 154 del Reglamento Constitucional de 1813 consagra la revisión de las mercancías en Valparaíso antes que éstas se remitieran a Santiago. Luego, en sesión del Senado del 6 de abril de 1820, se acordó crear una aduana en Valparaíso para aforar y liquidar las mercancías. Posteriormente, don Bernardo Higgins, con su tremenda visión de estadista, en 1820 erige a Valparaíso en, comillas, Entrepuerto General del Pacífico, cierre de comillas, y establece un almacén franco de cuenta del Estado, para que en él depositen los buques extranjeros de tránsito sus mercancías de entrada y de retorno al exterior. Posteriormente, en 1833, se promulgó una ley que reglamentó los almacenes francos de Valparaíso y se habilitaron unos almacenes eh, de los cuales no hay mayores antecedentes, desgraciadamente, pero que están ubicados, fíjense, queridos auditores, en el lugar que hoy ocupa el Palacio, bien digo, el Palacio de los Tribunales, la Corte de Apelaciones de Valparaíso. Ahí, en ese sector,
¿Cómo se llama esa calle que está por el costado del edificio Armada de Chile, Francisco? Es entre el Cerro Concepción y el Cerro Cordillera. Sí, pero ¿cómo Ahí se llama? La subida. la subida Ah, ah, detrás ¿cómo se llama? Del edificio de la Comandancia Jefe Armada. Sí, Carampánguera, que está allá Ah, en la Plaza Aduana. Ah, se me fue el claro, nombre de la calle que está. Pero bueno, ahí al lado de los tribunales, donde sube esa calle hacia arriba, hacia el cerro, ahí estaban ubicados estos almacenes. Junto a estos se construyó un muelle que facilitó el movimiento de las mercancías y el servicio de aduana. El humilde Villorrio de Valparaíso se convirtió entonces en un gran polo comercial. Bueno, cuando se construyó el estacionamiento que está bajo la Plaza Sotomayor, aparecieron, ¿recuerda Francisco? Ahí aparecieron los restos del muelle a que hace referencia la crónica, que estaba, en el fondo ese muelle está ubicado frente a donde estaba antiguamente el Correos de Chile, que ahora está el Ministerio de Cultura. Ahí al claro. frente, abajo, están los restos, o sea, ahí estaba el muelle, hasta ahí llegaba el mar. Y un Tomás Ramos en la calle. Tomás Ramos, Claro, perfecto, y ahí termina Tomás Ramos, pues ahí justo. claro, Tomás Ramos. Entonces estaba el muelle que estaba frente a lo que es ahora el Ministerio de la Cultura, Cultura y las Artes, ahí estaba el muelle, y un poquito más allá, donde están los tribunales de justicia, ahí estaban estos almacenes, los primeros almacenes que tuvo el país. Estos primeros edificios estaban colindantes a los cerros Concepción y Cordillera, como mencionaba recién Francisco, y se mantuvieron en pie durante 20 años, hasta 1842, época en la cual el Ejecutivo resuelve la compra de terrenos ubicados en sectores comprendidos en lo que es hoy la aduana, ascensor artillería, centro de abastecimiento de Valparaíso de la Armada, la imprenta de la Armada, que está al otro lado de la calle, para la construcción de nuevos almacenes fiscales. Vamos ahora con los nuevos almacenes fiscales. En 1848, el Ejecutivo ordena estudiar los planos de los nuevos almacenes, orden que se cumple finalmente en 1850. Esta primera obra se proyectó con 13 edificios de 3 pisos más un subterráneo cada uno. Las murallas externas serían de cal y ladrillo, sus paredes transversales de adobe y su techo de pizarra. El actual edificio de la aduana, que está ahí en la Plaza Wheelwright, comúnmente conocida como la Plaza Aduana, a los pies del Cerro Cordillera, es el único vestigio de esos edificios, por lo que es posible vislumbrar en base a esa estructura una idea general de lo que fueron aquellos almacenes de mediados del siglo XIX. Mario, perdón, a los pies del Cerro Artillería, para que no se nos vayan a confundir nuestros Claro, lectores. perfecto. Dijiste Cordillera, a los pies Perdón, me equivoqué yo, disculpen. Sí, sí, a los pies del Cerro Artillería. Sí, ahí está la aduana, ahí donde perdón. está claro, donde está el ascensor artillería. Sí, efectivamente, me equivoqué yo. Gracias, Francisco. Estos 3 primeros almacenes fueron terminados durante la administración del presidente don Manuel Montt Torres, inaugurándose en 1851, el más largo de los 3 proyectados, y los 2 restantes fueron inaugurados en 1852 y 1854. El proyecto fue ejecutado por el ingeniero Augusto Charme. El año 1860, considerándose que la capacidad de los 3 edificios ya existentes estaba sobrepasada, el gobierno inicia el proyecto de construcción de 2 nuevos almacenes entre los 3 ya existentes y los faldeos del Cerro Artillería. Esto se consumó a fines de 1862, quedando un número de 5 extensos almacenes fiscales. Y aquí estamos viendo con Francisco un plano con la totalidad de los almacenes construidos ya después de, como dice la crónica, después de 1862. Los Oye, tres, Mario, un breve paréntesis, a mí me llama la atención la dinámica, el dinamismo que funcionaba la economía del país en esa época. Duraban 20 años los almacenes y ya se quedaban chicos, vamos haciendo otros almacenes más claro, allá y vamos claro, haciendo otros y uno dice, ah, bueno, son almacenes nomás. No, no son almacenes nomás, son unas tremendas estructuras que bien, soportaban tremendos pesos, etcétera. Digamos, toda la evolución de los almacenes es una muestra del dinamismo de la economía del país en esa época. es verdad, es verdad. Los puertos en general son una muestra del dinamismo del país, de la economía del país, claro que sí. Bueno, vino la destrucción de los almacenes fiscales, pues todos sabemos, ¿no es cierto?, que a las 8 de la mañana del 31 de marzo de 1866 se produjo el bombardeo de Valparaíso por la flota española del almirante Castro Méndez Núñez,
que tuvo como objetivo primario la destrucción de los almacenes fiscales para dañar la economía del país. Pero ojo, tan solo un año después del desastre, la aduana ya contaba con los almacenes parcialmente reconstruidos. Sin embargo, nuevas ideas surgían en las autoridades. Y aquí aparece entonces la figura de los nuevos almacenes fiscales o los actuales almacenes fiscales. El 23 de enero de 1869, el Congreso aprobó el plano definitivo que consideraba una hilera de 8 edificios de 4 pisos cada uno, más un subterráneo. Y además se mantendría el primer y más grande almacén de los construidos anteriormente. El plano de la época sugiere también un gran edificio a un costado del malecón, pero que jamás fue construido. En diciembre de 1872 se emite un bono para la construcción definitiva de los almacenes. Las obras se iniciaron en 1873 por el ingeniero Juan Hughes, a quien le correspondió ejecutar los planos de cada edificio, además de disponer la ubicación exacta de estos. En este proceso fue necesario dinamitar parte del cerro de artillería, puesto que los almacenes que hoy corresponden al almacén que está detrás de la imprenta de la Armada, existente ahí, y el colindante que estaba donde hoy corre la calle Antonio Varas, que fue demolido, dicho sea de paso, en 1912, estaban proyectados en un lugar donde los pies del cerro impedían su emplazamiento. Para la construcción de las fundaciones y subterráneos se utilizaron rocas y granito traído de diferentes canteras desde el interior de la región. La construcción de estos grandes edificios se comienza a ejecutar el 1 de marzo de 1874, perdón. La edificación de granito, ladrillo y cal de estos esplendorosos y fuertes edificios fue complementada con una superestructura fuertemente reforzada por hermosas e imponentes vigas de acero fundido, las que tienen la función de sustentar firmes al edificio en una especie de entretejido tipo mecano, que cubre las paredes, pisos y techos de cada almacén. Hoy conversábamos con Francisco, cuando uno recorre los almacenes por dentro, ve toda esta maraña de vigas y Claro, cada piso tenía que soportar grandes pesos. Claro, efectivamente. Las vigas fueron encargadas directamente a Inglaterra, específicamente a la fundición Lloyds Foster and Company, quienes remitían las vigas completas vía marítima desde el puerto de Liverpool para ser finalmente ensambladas en el lugar de la construcción. Esta antigua fábrica produjo las vigas y piezas de la Estación Central de Santiago, estructura diseñada por don Gustavo Eiffel. Para finales de 1875 fueron entregados a la aduana los edificios 2, 3, 4 y 5. Los almacenes 1 y 6 fueron entregados a la aduana en el mes de agosto de 1876, mientras que el 7 y 8 fueron entregados en 1877, siendo los últimos en ser terminados producto del trabajo de corte de parte del cerro de artillería. Estos eran los dos que estaban, ¿no es cierto?, más pegados al cerro de artillería. En 1960, debido a la disolución de los antiguos arsenales navales, la creación de los astilleros y maestranzas de la Armada y la necesidad de la Armada de contar con una repartición que asumiera las funciones de almacenamiento y distribución de materiales para la operación y sostenimiento de los buques de la Escuadra Nacional, fueron traspasados a la institución los antiguos edificios que ya no prestaban servicio útil a la aduana. Demolición de algunos edificios. La construcción del molo de abrigo creó la necesidad de demoler en 1912, como dijimos, la construcción del molo comenzó en 1911, el edificio número 7, que estaba exactamente por donde está actualmente la calle Antonio Varas. En octubre de 1993, como parte de los trabajos de expansión de la superficie del puerto de Valparaíso, se comenzaron a demoler los almacenes 1, 2 y 3. Actualmente, y bajo el resguardo de la Armada de Chile, se mantienen en servicio los edificios 4, 5, 6 y 8. Esos son los 4 edificios que se mantienen actualmente en servicio. Estos viejos almacenes fiscales son parte del patrimonio local e integran la ruta patrimonial naval de Valparaíso, puesta a disposición de todos los chilenos por la Armada de Chile. Qué linda historia de los almacenes fiscales. Sí, oye, Mario, yo quería comentar muy cortito porque estamos en la hora ya, pero yo quería comentar esto, el modelo, digamos, del transporte marítimo y de la descarga, la carga, etcétera, etcétera, hizo que fueran cambiando las condiciones, los requerimientos iban cambiando. Claro. Y yo diría que desde el punto de vista de los almacenes,
el batacazo final estoy pensando en los almacenes en el mundo, fueron los contenedores. Por De hecho, supuesto, claro, los puertos ya no necesitaban claro, almacenes, sino que necesitaban grandes espacios, grandes desplayes, ¿ya? claro. Y eso fue lo que se hizo en Valparaíso. O sea, los almacenes no solamente ya no eran necesarios, sino que además pasaban a ser un cacho, digamos. Bueno, aquí se sacaron los almacenes y se hicieron grandes desplayes. En Buenos Aires los transformaron en lugares turísticos, los transformaron en restaurantes, etcétera, etcétera. Claro. Pero en el mundo sacaron los almacenes. Distintos países, distintos puertos, dependiendo de las circunstancias, le dieron distintos destinos finales. Efectivamente, Puerto Madero en Buenos Aires es una muestra, ¿no? ¿Cierto? Bueno, es un viaje al pasado de los antiguos almacenes fiscales que tuvieron en Argentina, en Buenos Aires, En Argentina, para poder almacenar las mercaderías que entraban y salían del país. Qué, bueno, qué interesante, ¿ah? Pero qué buen aporte que te hace, efectivamente. Claro, cada vez los almacenes fueron siendo más inútiles y ya la guinda de la torta fueron el, el, la- el, el- el el- contenedor, el contenedor, claro, el contenedor. claro. Efectivamente. Ya, Francisco, vamos a la pausa musical con buena música chilena y estamos de regreso en la segunda parte de nuestro programa. Muy bien, queridos amigos, estamos de regreso para iniciar el segundo bloque de su programa Revelando. Agradecemos una vez más a Radio Portales de Valparaíso que nos permite estar junto a ustedes en los receptores, en los receptores de radio de cada uno de sus hogares. Eh, sí, pues en los hogares, puede ser en el trabajo, a esta hora del día de regreso del trabajo a la casa, muy probablemente. En el taco, En el taco, claro, acompañándolos ahí en el taco. Y agradecemos también a la Asociación Gremial de Oficiales de la Armada, ASOFAR, auspiciador de el programa Revelando. Ya, vamos entonces con el segundo tema de la pauta del día de hoy, que hemos titulado Síntesis de elecciones de octubre. A ver, se acaba de publicar el resultado de la encuesta de Criteria Research. Es una empresa con bastante prestigio y trayectoria en el país que se dedica a la investigación de datos. Bueno, a ver, post elecciones nos dio a conocer algunas cifras que son interesantes y queremos comentar con ustedes, digamos. Por ejemplo, que eh, el 57% de la población se manifestó satisfecha con los resultados que se obtuvieron en las recientes elecciones de alcaldes perdón, las elecciones regionales y municipales. Mientras que un 43% eh, se manifestó insatisfecha. Dentro de este 43%, por supuesto que la que más se identifica con este 43% de insatisfacción es, por supuesto, la gente de la izquierda. Claro, porque cuando se hace el análisis, ¿no es cierto?, del resultado de las elecciones, eh, se constata de que el sector de la izquierda perdió terreno en comparación con el sector de con lo que derecha. tenía. Sí. Claro, con lo que tenía. Eh, mm, Ahora, dicho esto, dentro de este 57% de la población que se manifestó satisfecha, y esto también es interesante, Francisco, y es un síntoma de lo que está sucediendo en la política nacional. El 44% de los ganadores, los principales ganadores de la jornada electoral son independientes, seguidos por partidos de la oposición con un 34%, mientras que los partidos de gobierno ocuparon el 22%. Y respecto de cuán dividido queda el país luego de estas elecciones, la mayoría, el 72% de la población, estima que queda igualmente dividido respecto al pasado. O sea, no ha cambiado nada aquí. Mientras que un 15% considera que queda más dividido y menos dividido un 13%. Esto de los independientes, Mario, indudablemente pienso yo que es un voto castigo a los partidos políticos y a la clase política en general. Pero la verdad es que a mí me incomoda el tema de los independientes porque mucha gente vota por independiente pensando que es A
y después resulta que el independiente es B. Lo vimos en la primera, ¿cómo se llama? En la elección de los constituyentes, ya no me acuerdo si eran constituyentes o constitucionales, de la primera elección para la Constitución. La lista del Claro, pueblo era A, parecía A, y era Z. Los independientes no neutrales, eh, de no neutrales no tenían absolutamente nada. Y uno eso se descubre después. Me complica, porque cuando alguien dice, mira, yo estoy en tal partido, yo sé, lo calibro inmediatamente y sé en qué está. ¿cuál es el lineamiento general? Sí, es verdad, Francisco. Sí, usted tiene toda la razón. Tiene toda la razón. Y complementando eso, o sea, a ver, usted dice que es un castigo. Un castigo a los partidos políticos tradicionales. que, que, que no lo, no lo han hecho bien, pues, derechamente. Entonces, este Claro. es un castigo y también un llamado de atención a que enmienden, pues, porque eso es lo que queremos todos. Lo hemos dicho muchas veces aquí en nuestro programa. Nosotros no estamos en contra de la política, al contrario, estamos a favor de la política, pero la buena política. Claro, y los Entonces, partidos políticos son indispensables, pero necesitamos buenos partidos políticos. Con malos bueno, partidos políticos estamos donde estamos. efectivamente. Ahora, aquí, por supuesto, también hay que decirlo. Este descrédito de la política, de los partidos políticos, tiene mucho que ver con el actual sistema político que tenemos. En algún minuto, nosotros, después del año 90 tuvimos un sistema binominal que fue tremendamente criticado por antidemocrático, qué sé yo. Entonces pasamos de un extremo al otro extremo, a este sistema en donde hay una proliferación de múltiples partidos. Creo que íbamos como en 24, creo, si no me equivoco, Francisco, ¿no? Y hay como cuatro que están listos para formarse, una cosa así. Claro. Muy luego vamos a ser como 28, por ahí anda el número. Efectivamente. Entonces, también eso ha influido Francisco, porque estos partidos se han unido a las coaliciones, pero estos partidos son muy díscolos, son entre partido político e independientes, y de pronto dicen, ya, estamos de acuerdo con esto, pero al final de cuentas no están de acuerdo o votan al Y cuando el partido es chico, está luchando por seguir existiendo y está luchando por los votos, no está luchando por el país. Cuando toman esas decisiones díscolas, buen están alcance. pensando en los votos, están pensando en que el partido Muy no buen alcance. desaparezca. Muy buen alcance. Además, es otro argumento, ¿no es cierto?, de lo inconveniente que es este sistema político. Y ya, bueno, de hecho ya yo creo que hay coincidencia en todo el espectro de la clase política que hay que cambiar el sistema político, porque el sistema político precisamente le hizo mal a Chile, no resultó este sistema político, hay que reformarlo e ir a algo que sea más conveniente, más adecuado de acuerdo a nuestra realidad. Bueno, Acerquémonos al binominal. claro, más cerca efectivamente. Que sea algo, no sé, por último ser algo intermedio entre lo que tenemos ahora y el binominal, pero no en este extremo que estamos ahora, ¿no es cierto?, con esta proliferación desmesurada de partidos políticos. Ahora, dentro de las cifras que estábamos compartiendo, Francisco, este 57% de la población, a mí me llama la atención esto, que un 57% de la población se manifestó satisfecha con los resultados, mientras que un 43% insatisfecha. A mí me parece que esta relación no está bien, Francisco. Aquí debemos tener un porcentaje mucho más alta de la gente que está satisfecha comparativamente con la que no está satisfecha. Digo yo, por el bien nuestro sistema, eh, de nuestro sistema político y social. Eh, Ojalá que esta cifra vaya cambiando en el sentido de que haya cada vez gente que está más de acuerdo con lo que está sucediendo, con gente que está más de acuerdo con cómo están funcionando los partidos políticos, que está más de acuerdo con cómo está funcionando la política, y por supuesto cada vez más de acuerdo con los resultados de las elecciones. Eh, eh, Oye, y perdón, Ujú. sigamos. Sí, sí, no, no, adelante, adelante. No, trato de ser breve. Me Ujú. llama la atención también que la gente de izquierda haya tanta insatisfacción desde el punto de vista de la gente de la izquierda. Era esperable el resultado que obtuvieron, incluso yo pienso que era esperable un resultado peor. No han hecho bien las cosas. El gobierno no ha cumplido su programa, eh, los nuevos gobernantes resultaron más corruptos que lo que teníamos.
la capacidad de gestión es baja. En la coyuntura los afectaba tremendamente. Habían dos casos, pero súper fuertes, que fueron muy mal manejados los dos. El caso del Instituto Nacional Barros Arana, el INBA, y el caso Monsalve. Entonces, ni en el largo ni en el corto plazo lo habían hecho bien. Yo pienso que aparentemente hay un grupo de chilenos que no vive la realidad, no se dan cuenta de lo mal que lo ha hecho este gobierno. Sí, yo creo que la votación fue generosa ¿cómo se llama?, con la coalición de gobierno. Coincido totalmente con usted, Francisco, coincido completamente con usted, que se dio en el resultado de la elección lo que es lo lógico, lo que se en relación a cómo ha sido el manejo del país por parte del actual gobierno y de la coalición gobernante. Ahora, eh, bueno, pero no es de extrañar, por Francisco, porque cuando usted tiene a la ministra, vocera de gobierno, alabando de que hayamos crecido un 0% de acuerdo al último IMASEC, y ¿cómo se llama? Y que esto es un batacazo, weón, para los agoreros. O Un sea, tapaboca, yo me decía como un tapaboca. un Ya que, tapaboca, perdón, un tapaboca. O sea, Francisco, ¿qué persona? No sé, no sé, no voy a colocarle el segundo apellido. Pero, yo la verdad es que yo pienso, porque Camila Vallejo siempre usa argumentos de ese tipo, ¿ah? Simplemente desacredita a la oposición. Yo creo que ella menosprecia a las personas, menosprecia la inteligencia de las personas. Porque claro, esto del tapaboca fue una cosa ya escandalosa, pero siempre ella está usando argumentos de ese tipo para salir del paso. Y eso es no respetar a las personas. pero que es parte de la forma como ven el mundo, como ven las cosas, don Francisco. Entonces, cuando tenemos a la vocera de gobierno declarando que es un tapaboca el que hayamos crecido un 0% y que ahora, entre paréntesis, para que exista un equilibrio, el gobierno va a tener que reducir en montón de millones, de miles de millones de pesos el gasto del presupuesto este año. O si no, vamos a tener más gasto de los ingresos. Entonces, cuando tenemos toda esta cantidad de problemas y el gobierno, o sea, pareciera que esta cosa, Como no que sé, estaba todo bien, como que era un está todo exitazo. bien. Claro. Entonces, ¿usted cree que iban a estar satisfechos con la derrota que obtuvieron? No, pues Francisco, este tiene toda lógica. Pero bueno, es parte de su forma de ser nomás. Pues lo importante es que nosotros y que la gente, los auditores, se den cuenta que ellos están mal. Ellos están mal. Bueno, eh, eso, Francisco. Vamos con el próximo tema. Y que hemos titulado Chancay y la delantera que nos toma Perú. A ver, ahora, en un poquitos días más, estamos a 8, en 6 días más, el 14 de noviembre próximo va a ser inaugurado el puerto de Chancay, en Perú, construido por el consorcio COSCO Shipping Ports y con fuertes recursos, financiamiento por parte del gobierno chino. De hecho, el señor Xi Jinping va a venir a la inauguración. Lo va a inaugurar junto con la Oye, presidenta del Perú. Costco, perdón, Costco es una naviera china. La empresa Claro, Costco es china. claro, efectivamente, efectivamente. Bueno, ¿en qué va a significar esto? Que, que la mayor parte de la carga entre Perú y Asia u Oceanía se transporta con escalas en otros terminales de la región, otros terminales portuarios. Pero con la habilitación de Chancay, los buques de 18.000 y 24.000 toneladas van a llegar directamente a su destino en un tiempo aproximado de 25 días, con una reducción de traslado de 35 días. O sea, eso va a ser la consecuencia, la positiva consecuencia ¿cómo se llama? De la inauguración de Puerto Chancay. ¿Cuál es o sea, ¿en qué se refleja esto? En una disminución tremenda de los costos de transporte, por lo cual los productos peruanos van a ser mucho más competitivos que los chilenos, mucho más Claro. competitivos que Para, los chilenos. para que nuestros auditores entiendan, Mario, voy a tratar de explicarlo de otra manera. Los, los buques, el transporte marítimo, los buques son cada día más grandes.
de mayor Claro. tamaño, especialmente los portacontenedores. Valparaíso, ¿no? De repente llegaron unos tremendos portacontenedores con el puente a proa y la sala de máquinas a popa, cosa que había desaparecido durante mucho tiempo. Y son cada día más grandes porque las grandes escalas permiten llevar más contenedores y reducir los costos. Esos buques grandes de los cuales estamos hablando, hoy día, en el único puerto donde van a poder entrar es al puerto de Chancay. Chile Claro. no tiene puertos preparados para recibir a estas naves que están empezando ya a circular. O, Así es. como se llama, hasta ahora no han circulado porque no había un puerto donde llegaran. Pero Perú Claro. ya tiene un puerto. Perú ya tiene el puerto de Chancay, donde, o en la próxima semana, digamos, va a tener el puerto de Chancay, donde va a poder recibir a toda esta carga. Entonces, la carga va a venir de Asia, que to- de tanto Chile como Perú, Ecuador, etcétera, el principal socio comercial es Asia, o como región, digamos, por lejos, y por lo tanto la mayor parte del transporte marítimo viene de esa zona. Y esa zona, todo ese transporte marítimo va a llegar a Perú. Y de Perú se va a redistribuir a Ecuador, a Colombia, a Chile, Efectivamente. etcétera. ¿Ya? Y Efectivamente. este corredor bioceánico que siempre hemos pensado que este corredor bioceánico que partía en Valparaíso, San Antonio, para llegar a Brasil, a Argentina, etcétera, ese corredor bioceánico, perdón, va a estar asociado a Chancay. Ahora, el problema, si esto no es culpa de Perú, entre paréntesis, no digamos No, por qué lo sí, es culpa nuestra, porque, claro. El problema es que ¿qué hemos hecho nosotros, Francisco? Si esa es la pregunta que nos hacemos, por eso que trajimos a colación este tema. ¿Qué hemos hecho nosotros? ¿Cuántos años nos dimos vuelta en decidir cuál puerto se iba a potenciar? Si iba a ser Valparaíso o San Antonio. ¿Cuántos años nos dimos vuelta en eso? Dicho esto, una vez que se decidió, se determinó que el puerto, así se llama puerto, el proyecto se llama Puerto Exterior, que es el proyecto del Estado de Chile, lo va a encabezar San Antonio, con una inversión de 3.500 millones de dólares. Considera, por supuesto, habilitar una serie de capacidades. El problema es que el inicio de la construcción no será ante el año 2024, o sea, este año, o sea, de O sea, 2025. este año ya no, este año Ya ya no no fue. fue ya. No, pero, Claro. pero además que estaba considerado así, que no iba a ser antes del 2024. Va a tardar 8 años en culminarse la primera etapa. Y el comienzo no tiene fecha exacta. ¿Por qué? Pues se requiere el famoso, se requiere la famosa aprobación ambiental. Y ahí, Francisco, yo creo que La aprobación ambiental, los ambientalistas no quieren que este puerto exista. pero por A los supuesto que no. ambientalistas que los productos, los bienes y los servicios sean caros, les da lo mismo. Los ambientalistas en general es gente acomodada, gente que tiene su vida solucionada. A ellos les da lo mismo que haya gente que le encantaría que Es, los productos, es- los bienes que vienen del extranjero llegaran más baratos. Hay gente que lo pasa mal, ¿ya? Pero los ambientalistas no lo pasan mal. Como digo, los ambientalistas no son gente, el señor que vive un poco mejor que debajo del puente, ese señor no es ambientalista. Y los ambientalistas no están preocupados de ese señor. bueno, y ahí estamos. Que Chile sea más caro, no importa. Ahí estamos entre la indecisión, la ineficiencia de nosotros como país en ponernos de acuerdo, y después estamos con todas estas trabas que le hemos autoimpuesto nosotros mismos. Es Oye, la misma. yo celebro al señor que inventó la palabra. Yo me acuerdo cuando la leí la primera vez en el diario, la permisología. La Oye, permisología. la permisología, La- y eso es, la permisología nos tiene entrampados. Y los permisologistas, nuevamente, igual que los ambientalistas, porque los ambientalistas son de los permisologistas importantes, no les importa que el país se bueno, empobrezca, no les importa que los pobres la pasen mal, no les importa que haya gente que no le alcance para vivir. Y en eso estamos. así es, pues. Así es, así es. Entonces, como decía, la ineficiencia, la indecisión, a la falta de agilidad de nosotros para ponernos de acuerdo, para tomar decisiones, ahora se va a sumar este tema de la famosa aprobación ambiental. Así que aquí vamos a quedar pegados no sé cuántos años. Así que esto de que el inicio de la construcción no será antes del año 2024, no sabe, se me ocurre que va a ser mucho después del 2024, Francisco. Claro, Mucho y después. lo otro que pasa, Mario, estábamos explicando, ¿no es cierto? Las líneas de transporte marítimo van a llegar a estos grandes puertos.
Y indudablemente el que va a tomar esto va a ser Perú. Ya tiene la Por delantera supuesto, ¿no? y Por así va a ser. supuesto, Y aunque por nosotros supuesto. tuviéramos, pensemos optimistamente, aunque tuviéramos en 10 años más un puerto capaz de recibir estas grandes naves que van a estar cruzando el Océano Pacífico, de ahí a que podamos encontrar un cupo para desviar parte de la carga desde Chancay o desde los puertos peruanos, porque no es Chancay el único puerto que están haciendo, desde los puertos peruanos hasta nuestros puertos, va a ser muy difícil. Ellos van a tener todas las líneas logísticas desarrolladas, todo el tema el apoyo que se requiere a la nave al llegar a puerto, etc. Todo eso va a estar desarrollado. Y nosotros con Absolutamente. mucha dificultad vamos a lograr Absolutamente. arrebatarle parte de ese comercio. Y Bueno, ahora, ¿por qué queremos arrebatarlo? ¿Por qué queremos que las cosas lleguen directas a Chile? Para que llegue más barato. pero por supuesto, pues, por supuesto. Ahora, un último comentario muy cortito. Perú nos está llevando la delantera hace mucho rato. Perú, empresas chilenas están yendo a Perú. No solamente extranjeras que ya se aburrieron de pelear contra el sistema o se aburrieron de la inseguridad o de la inseguridad política y social y se han ido a Perú, sino que empresas chilenas se han ido a Perú, porque allá en Perú le están dando toda clase de facilidades para funcionar. Qué Todo el tema interesante. de la fruta, todo el tema de la fruta que es intensivo en mano de obra, Así eh, es, en Perú es un exitazo. así es, así es, así es. Bueno. Ven, po, sigamos farreándonos como país nomás. Así que ya, vamos por el próximo tema. Eh, mm, Continuamos en modo elecciones, el título del próximo tema. Eh, mm, Queridos amigos, yo creo que todos ustedes saben que el 24 de noviembre se va a realizar la votación de la segunda vuelta de los gobernadores regionales. Y hay 11 regiones que van a tener votación de segunda vuelta, entre las cuales está la nuestra, Valparaíso. Valparaíso tiene segunda vuelta, con dos candidatos que van a competir por la gobernación regional de Valparaíso, que es don Rodrigo Mundaca, independiente, actual gobernador, y doña María José Hoffman de Chile Vamos, ¿no es cierto?, que es la competidora por el lado de la oposición. Oye, y mira qué Eh, curiosa, perdona, María José Hoffman, oriunda de San Antonio, y Rodrigo Mundaca, oriundo de Petorca. Dos, de los extremos. Ni uno de los candidatos es de la zona, digamos, de Valparaíso Centro. No hay ninguno de Valparaíso, de Viña, Quilpué, Concón. No. qué curioso, Ella de San Antonio y él de Petorca. ¿eh? Torque, Se ya, da una situación curiosa. bueno, ellos son los dos candidatos por los cuales, o sea, entre estos dos candidatos no tienen que elegir. Estamos hoy día 8, pasado mañana, el domingo 10 va a comenzar el periodo de propaganda electoral en el marco de esta segunda vuelta de gobernadores regionales. Y vayan pensando, por favor, porque el 24 de noviembre tenemos votación. Queridos amigos, el voto es obligatorio. O sea, no porque usted haya ido a votar ahora Ya se me olvidó qué fecha, porque votamos, Francisco. ¿Cuánto fue? ¿En Que octubre? ¿En octubre? él, ¿Cuánto él, fue que votamos? hace un par de semanas atrás, Sí, el eh, a ver, 17. 17 de octubre fue, ¿no? No, ya no, ni me acuerdo. 20 y algo. Yo te voy a decir, Ya, te yo voy a lo decir, buscaré. Pero no porque hayamos votado 2 días ahora en octubre, uno está eximido, ¿ah? O sabe que no, a mí no me interesa la segunda vuelta. Queridos amigos, por favor, ténganlo presente, el voto es obligatorio. La noticia buena es que es un solo día de votación. Bueno, que para los vocales en realidad, porque para los que votamos fuimos una sola vez nomás a votar, pues, fuimos uno de los días. Sí, problemas para los vocales. Afortunadamente, buena noticia para los vocales. Hay un solo día de votación. Así es que téngalo presente, por favor. Téngalo presente. Tenemos segunda vuelta para elegir al gobernador regional de Valparaíso el 24, domingo 24 de noviembre. 26 y 27 de octubre fue ¿cómo 27. se llama? Fue la elección, la votación anterior. Está Oye, bien. y tú hablaste de que el voto es obligatorio. Ujú. Efectivamente, la obligación legal, la obligación ante la ley, es ir a votar, pero la obligación ante la sociedad es bastante más importante que ir a votar. Es ir a Sí, votar informado. Hay dos candidatos, lo hemos dicho, Rodrigo Mundaca, María José Hoffman, son líneas de pensamiento radicalmente distintas, cada uno tiene que entender
cuál es la línea de pensamiento de cada uno de ellos, qué es lo que podemos esperar. Ya sabemos lo que podemos esperar de Rodrigo Mundaca, porque está terminando su periodo, ¿ya? Y tenemos que estar adecuadamente informados para ir a votar. Esa es nuestra verdadera responsabilidad cívica. Nos sirve, ante la ley sirve que voten blanco o nulo, pero ante la sociedad no sirve que voten blanco o que voten nulo. Lo que sirve es que se informe, tome una decisión y diga, a mí me gusta este candidato porque yo pienso que este es el candidato que le va a hacer mejor a Chile. A nuestra región. Efectivamente, Francisco. Y ojalá que sea mucho más de un 57% de la población que se manifieste satisfecha, o sea, de la población de nuestra región, que se manifieste satisfecho una vez que sepamos quién va a ser el gobernador que vamos a tener acá en la región de Valparaíso. Eso, Francisco. Hemos llegado al final de nuestro programa. Señores auditores, muchas gracias por acompañarnos. Les deseamos un muy buen fin de semana. El viernes se hace cortito y viene el fin de semana. Y nos veremos el próximo viernes. Francisco, y ojo, sábado 9 y domingo 10 tenemos Teletón, queridos amigos. Pongamos la manito en el corazón y la manito en el bolsillo y ayudemos a esta tremenda obra que es la Teletón, que le ha hecho tanto bien a nuestro Chile. Tanto bien, digamos, en lo material y también en lo espiritual. Así que apoyemos la Teletón, sábado y domingo. Queridos amigos, como siempre les decimos al finalizar nuestro programa, les agradecemos de corazón su sintonía, les deseamos que tengan un muy buen fin de semana y nos encontramos el próximo viernes, si Dios quiere. Continúen en la sintonía de Radio Portales de Valparaíso y que tengan una muy buena tarde-noche. En Radio Portales de Valparaíso hemos presentado Revelando, un programa donde se abordan temas de actualidad, contingencia, entrevistas del ámbito nacional e internacional. Revelando es presentado y auspiciado por Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Sintonícenos en un próximo programa. Buenas tardes. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Portales de Valparaíso.